¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a revisar lo que serían funciones anónimas. Vamos a ver que crear una función sirve para poder utilizar nuestras funciones en otros proyectos de programación y para no tener que estar repitiendo el código. En un video pasado de cómo crear tus propias funciones vimos algo similar. En esta ocasión vamos a ver lo que son funciones anónimas, que son funciones más simples, que también se pueden guardar dentro de nuestro workspace. Los podemos guardar incluso como los nombres de variables que hemos trabajado, incluso con nombres de vectores, ¿no? Si yo pongo vector 1 igual y puedo crear aquí un vector, bien, se va a guardar de esta forma. Bueno, este sería un escalar, este sería un vector de 1 por 3 y en nuestras funciones anónimas se van a guardar de forma similar. Ahorita vamos a ver cómo quedaría nuestro símbolo. La sintaxis va a ser la siguiente. Nosotros podemos darle el nombre que queramos y después del signo igual forzosamente tiene que ir una arroba. Arroba, abrimos paréntesis y dentro de los paréntesis pueden ir los parámetros o las variables que nosotros vayamos a necesitar en nuestra función. Después hacemos un espacio, barra espaciadora, y colocamos nuestra expresión. Entonces realmente es sencilla la forma de escribir una función anónima, simplemente hay que seguir esta sintaxis. Vamos a ver cómo funciona. Aquí por ejemplo voy a cambiarle a código. Bueno, aquí abajo nos dice cree funciones de una o dos variables. Aquí le voy a quitar. Aquí estaba en texto y me quedo con esta parte. Bien, aquí sí voy a insertar mi código. Entonces nos dice en el ejemplo cree funciones de una y dos variables. Bueno, vamos a crear una función. Yo puedo llamarle f1 igual a, y vamos a colocar entonces el arroba. Es decir, el nombre de esta función anónima se va a llamar f1. Así la quiero llamar. Bien, y dentro del arroba abrimos paréntesis y en esta ocasión pues voy a colocar la variable x, que solamente va a depender ahorita de una variable. Hacemos espacio, barra espaciadora, apretamos barra espaciadora y escribimos nuestra función, por ejemplo 2 por x al cuadrado, es decir, una parábola. Entonces yo estoy guardando esta parábola dentro de esta función anónima que la estoy llamando f1. Es muy parecido a la matemática simbólica, simplemente no estoy ocupando nuestro comando de sims para indicarle que vamos a ocupar variables. Entonces en esta ocasión lo estoy haciendo mediante una función anónima. Bien, de esta forma quedaría entonces representada mi función anónima. Así de sencillo es crear nuestras funciones anónimas, simplemente hay que seguir nuestra sintaxis, esta de acá. Bien, y en este caso solamente es una variable. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero conocer el resultado de f1 evaluado en 4? Aquí le damos correr y vamos a ver el resultado. Aquí lo tenemos. Entonces, f1, y aquí me está diciendo una función anónima y se quedó expresada de la siguiente forma, ¿no? 2 por x cuadrada. Entonces, en el siguiente renglón, ¿qué pasa cuando evalúa esta función en 4? Entonces podemos ver 4 al cuadrado sería 16 por 2, pues 32. Entonces de esa forma yo puedo evaluar mi función. En este caso fue una función cuadrática. Puedo hacer lo mismo que escribir un vector antes de que se evalúe. Sí, yo puedo ponerle aquí b1 va a ser igual a 2, 4, 7, menos 9 y menos 11. Quiero que evalúes la función f1 en todos estos valores. Veamos si lo hace. Cuando yo escribo aquí evalúa este vector, vamos a ver el problema que va a surgir. El principal problema es que ahora voy a evaluar un vector y como estoy escribiendo mi función anónima, no está para hacer ese tipo de operaciones. Bien, le doy correr. Y efectivamente me marca un error de al ocupar el signo elevando la potencia. Entonces como x es un vector, ya vimos que de los primeros videos en operaciones de vectores, si quiero que al vector se le aplique esta operación a cada uno de los elementos, hay que ocupar nuestro operador punto. Entonces de esta forma se va
a ejecutar este vector B1 con todos estos elementos, se van a evaluar y me tiene que regresar un vector como resultado. Bien, le volvemos a dar correr. Y efectivamente, ahora sí no me marcó ningún error. Tengo mis resultados, entonces he evaluado la función f1 en 2, me daría 8, en 4, 32, en 7, 98, en menos 9, 162 y en menos 11, 242. Entonces, de la misma forma podría entonces ocupar mi función anónima para crear este tipo de vectores con solución, y también podría incluso, ya después de esto, crear una gráfica, ¿no? Yo puedo graficar entonces plot, decirle B1 y el resultado, que aquí sería bueno guardarlo, cosa que no hice. Entonces vamos a ponerle R1, va a ser igual a mi función F1 evaluado en todos estos elementos. Y aquí sí se lo voy a indicar en la gráfica, al momento de hacer la gráfica. Ya sabemos que podemos darle el color, el tipo de línea y el marcador. Vamos a ponerle un asterisco. Bien, de esta forma entonces estaría ya graficado nuestro resultado de la función evaluada en esos elementos. Le damos correr y efectivamente me empieza a graficar mi función. Bien, no le di muchos elementos. Si quisiera yo darle más elementos, también ya sabemos cómo hacerlo. Yo puedo decirle el vector B1, quiero que vayas de valores de menos 10 en incrementos de 0.25 hasta 10. Listo. De esta forma entonces el vector B1 va a tener todos estos elementos y se van a graficar en mi respuesta R1 y después la voy a volver a graficar. Si le doy correr ya vamos a tener un resultado mucho más conocido. Efectivamente ya tenemos una parábola, ya está mejor dibujada porque ya le di muchos más valores a mi vector B1 y lo mismo a la función, ya le di más valores para evaluarse. Bien, entonces así de fácil serían crear nuestras funciones anónimas. Vamos a crear ahora una función que sea de dos variables. Yo le puedo llamar la función g1 y g1 arroba, y ahora va a depender de dos variables. Va a depender de x y de y. Le damos espacio y aquí escribimos nuestra función. Puede ser x cuadrada más x, y aquí, para no cometer el mismo error, voy a colocar de una vez el punto, en el dado caso que yo quiera ingresar vectores, ¿no? Menos y, y ponemos punto, y al cuadrado. Listo. Entonces, ahora voy a definir esta función anónima g1 en términos de dos variables. Nada más que aquí antes voy a colocar una sección para ya dejar esta parte de acá arriba. Bien. Entonces ahí está mi función g1. Podemos hacer lo mismo. ¿Qué pasa si g1 la evalúo en menos 2 en x y 4 en y? Bien, pues me tiene que dar una solución, ¿verdad? Si le damos correr sección, y efectivamente aquí lo tenemos. Entonces g1 ya se guardó aquí. Este va a ser el símbolo para definir nuestras funciones anónimas. Incluso sale ahí el nombre. Entonces es una función anónima, está definida de esta forma, y cuando yo evalúe g1 en menos 2 menos 4, el resultado es menos 14. Efectivamente lo podemos ver aquí, menos 2 al cuadrado es 4, 4 menos 2 es 2, y 4 al cuadrado es 16, por este menos 16, más 2 que tenía, menos 14. Ese es nuestro resultado. Lo mismo podemos hacer si queremos evaluar dos vectores, ¿no? Yo puedo indicarle aquí, vamos a ponerle ahora otro nombre, B2 igual a 1, vamos a ponerle pocos valores, 1 en incrementos de 0.5 hasta 6. Listo. Y vamos a ponerle aquí otro B3 que va a ser para los valores de y darle valores similares, ¿no? Incluso le puedo dar los mismos, o si quiero otros, vamos a ponerle ahora de menos 3, 2 puntos, igual a incrementos de 0.5,
y que llegue hasta, me parece que es 3. Vamos a ver qué tamaño tienen. Entonces yo le doy correr sección, B2 y B3. B2 es de 11 y B3 es de 13. Entonces voy a recortarle a 2. Listo. Y ahora sí, B2 es de 11 y B3 es de 11. También tienen que tener el mismo tamaño. Entonces cuando yo evalúo aquí ahora en G1 y quiero que esté evaluado en B2, y B3. Recuerden que estos son vectores con estos elementos. Bien, si le damos correr y efectivamente nos devuelve un vector con todos los resultados al momento de evaluar. Precisamente no le di aquí nombrar. Vamos a ponerle respuesta 2 como nombre, que se guarde ahí. Y aquí está ya mi vector. Mi vector también es de 1 por 11, el vector R2. Y tiene todos los resultados. Bien, de esa forma entonces podemos crear funciones anónimas y de preferencia cuando se van a evaluar con varios datos, pues no olvidemos colocar nuestro operador punto en las operaciones como potencias, como raíz cuadrada, como divisiones. Eso se pueden realizar cuando tenemos vectores. Bien, vamos a ver otro ejemplo para crear funciones anónimas. Aquí también le voy a dar un salto. Aquí está. Para que no se estén encimando los resultados. Le estoy dando una sección nueva. Y aquí podemos darle clear. Voy a limpiar ya para borrar mis funciones. Entonces, una vez que se borren las funciones, pues obviamente ya no las puedo mandar llamar. Esto solamente funciona cuando mis funciones anónimas se encuentran aquí en mi workspace. Por ejemplo, le vuelvo a dar correr acá y ya tengo mi función G1. Entonces mi función G1 ya la puedo también mandar llamar desde el command window. Por ejemplo, G1 evaluado en 0,2, por ejemplo. Y le doy enter y ya tengo el resultado que sería menos 4. Entonces, una vez que yo limpie mi workspace, pues ya no puedo mandar llamar la función G1. 2,0 ahora. Y efectivamente me dice que no está reconocida esta función. Entonces, mientras mi función anónima esté guardada aquí en mi workspace, pues yo la puedo mandar llamar cuantas veces quiera. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Nos dice crea una función anónima para calcular la presión hidrostática. Aquí voy a abrir código. Y bueno, pues va a ser sencillo, ¿no? Yo puedo llamarle presión. Seguimos la sintaxis, arroba. Y ahora va a estar esta función en términos pues de dos variables, porque una va a ser la densidad y la otra va a ser la altura. Entonces yo puedo decirle el nombre de esta variable es densidad y de la segunda altura. Espacio, y pues mi función va a ser precisamente densidad por la gravedad, como aquí es constante, 9.81, yo la puedo escribir. No es necesario que la ingrese dentro de la función anónima, por la altura que sería h. Y de esta forma tengo definida mi función anónima para la presión. Entonces, si yo quiero saber la presión de un fluido, simplemente abro paréntesis y le digo la presión para una densidad de, vamos a ponerle 700, y a una altura, o en este caso profundidad, pues vamos a ponerle de 7 metros. Recordemos que estamos en el sistema internacional, ¿no? Incluso aquí puedo ponerle un comentario. Unidades en el sistema internacional. Listo. Y pues esto también lo puedo guardar en una variable que se llame P1, la presión 1. Incluso puedo mandarla a llamar varias veces, presión 2. Y aquí está mal, aquí es presión, ahí está. Mi función presión, y ahora qué pasa cuando tengo 800 y a 12 metros de profundidad. Bien, pues si le doy correr, se crea mi función anónima. Y en el primer caso, la presión hidrostática sería a los 700, un fluido de densidad 700 por 7 metros de profundidad, tendría 48.000 pascales. En este caso las unidades serían pascales y ocupo el sistema internacional, ya porque la gravedad está en metros sobre segundo al cuadrado. Y la presión 2, ¿qué pasa con un fluido de 800 y 12 metros de profundidad? Tendría 94.176. Entonces, como ven, de esa forma puedo crear mis funciones anónimas y mandarlas llamar siempre y cuando estén guardadas aquí en mi workspace. Bien, vamos a ver otro ejemplo.
aquí. Listo. Entonces le doy código. Me dice, crea una función que permita calcular el volumen de un prisma rectangular. Bueno, pues también en el prisma vamos a tener ahora 3 variables incluidas. Recordemos que en la sintaxis de las funciones anónimas yo puedo incluirle las variables o los parámetros que yo necesite. Entonces en este caso voy a necesitar 3, la base, la altura del rectángulo, que sería igual al área del rectángulo por la altura del prisma. Entonces yo puedo llamar mi función, que sería volumen, igual a arroba, y en este caso va a depender de 3 variables, de b, lo voy a llamar así, a, y en este caso h. Como ya había escrito h arriba, pues yo puedo llamarle altura. Recuerden que le pueden dar el nombre que ustedes quieran. Y le damos espacio, entonces mi función va a ser base por altura. Y listo. Ya está creada mi función anónima. Entonces lo mismo, si yo quiero calcular el volumen de un prisma, entonces sería volumen y ingreso los valores, ¿no? Por ejemplo, la base de 2 metros, la altura del rectángulo de 3 metros y la del prisma que sea de 5 metros. Y lo voy a guardar en una variable que se llame volumen 1. El resultado lo voy a guardar en esta variable que se llama volumen 1. Listo, si le doy correr, aquí vemos que mi función volumen es una función anónima. Y el resultado volumen 1 sería de 30 metros cúbicos, ¿no? Si estamos ocupando el sistema internacional. Bien, el siguiente ejemplo sería, en este caso, respecto a la materia de álgebra lineal, yo puedo crear una transformación lineal y guardarla como una función anónima. Por ejemplo, nos dice sea la transformación T, que va de R2 a R3, definida por la siguiente regla de transformación. Tenemos entonces que T, al aplicar la función de transformación a un vector de R2, nos da como resultado un vector de R3, de acuerdo a esa regla. Entonces yo puedo aquí darle código y vamos a empezar a crear nuestra función anónima. Antes de eso, aquí voy a poner un espacio y voy a dividirlo aquí en otra sección, simplemente para que no se me estén acumulando las operaciones. Yo aquí puedo darle clear y CLC, ya nada más para trabajar con este ejemplo. Bien, entonces yo voy a decirle, lo quiero guardar en transformación T, la voy a llamar así. Entonces estoy creando una variable en donde se va a llevar, bueno, más bien mi función anónima se va a llamar transformación T. Y escribimos arroba. Y en este caso va a depender de 2 parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Pues X y Y. Espacio y escribimos la regla. Bien, ahora como este resultado es un vector, entonces pues tengo que abrir corchetes para que se guarde dentro de un vector. Entonces escribimos X más Y, coma, 2 por X menos Y, coma, y 3 por Y. De esta forma quedaría guardada mi función anónima. Entonces cada vez que la mande llamar, por ejemplo, transformación T, evaluado en, y simplemente escribo las coordenadas del primer vector, puede ser, no sé, 3,6. Y lo voy a guardar precisamente en una variable que se llama respuesta 1. Bien, le damos correr. Y efectivamente, mi función anónima, que en este caso es una transformación, la llamé transformación T, está guardada de esta forma. Y el resultado 1 quedaría un vector de 1 por 3. Y tendríamos que el resultado sería 9, 0, 18. Si hacemos las operaciones, 3 más 6 pues es 9. Luego en la componente en Y sería 2 por 3 es 6. Menos 6 pues es 0. Y en la componente en Z sería 3 por Y. Entonces sería 3 por 3. 3 por Y, perdón, Y6, 6 por 3, 18. Y listo, se cumplió nuestra función de transformación. Entonces también la puedo mandar llamar desde aquí. Trans T, evaluado en ahora menos 1 y 0. Y listo, nos da el resultado de nuestro vector. Guardado en respuesta. O si lo quiero hacer desde acá arriba, puedo decirle respuesta 2 igual a trans T y cualquier otro valor que yo quiera, ¿no? 9, y por ejemplo pi.
pi, que ya sabemos que sería el valor de pi, la constante, el número irracional, y si le doy correr, aquí tendría los resultados. Bueno, les puse punto y coma, si quitamos los punto y coma, y aquí tendríamos nuestros vectores, ¿no? Y precisamente pi, que vale 3.1416, un número irracional, pues va a hacer las operaciones y nos da los resultados. Bien, por último, pues vamos a hacer otro ejemplo. Aquí también voy a poner una sección y voy a aplicar otra transformación. Aquí voy a escribir código, lo mismo voy a limpiar, ahorita no quiero que aparezcan, solamente quiero esta función. Bien, entonces a esta tenemos otra transformación lineal que se va a llamar R, que R va de los reales de R3, dimensión 3, a las matrices de 2×2, definida como R aplicado a un vector de R3 y nos devuelve una matriz con esta regla de transformación. Entonces es lo mismo, vamos a, igual le voy a decir transformación, pero esta se va a llamar R, va a ser igual a arroba, ¿y de cuántos parámetros va a depender ahora? Pues de X, de Y y de Z. Espacio, y pues como es una matriz tenemos que escribirlo entre corchetes, entonces sería menos X más Z, coma X menos Y, y en el segundo renglón sería 2 por Y más Z, coma, y tendríamos X más Y más Z. Listo, de esta forma tendríamos ingresada nuestra transformación lineal R y guardada como una función anónima. Entonces, cada vez que la mande llamar, trans R va a ser igual, no, perdón, llave, paréntesis, ingreso los valores del vector, puede ser menos 3, 2 y menos 1. Y pues lo voy a guardar también en una variable que se llame matriz 1, y voy a hacer otro aquí que se llame matriz 2, trans R, que sería mi transformación R, y colocarle aquí 0, 6, menos 5, por ejemplo. Entonces le damos correr, se crea mi función anónima, y en este caso efectivamente me devuelve una matriz de 2×2. Entonces para la primera operación, cuando el vector tiene las componentes menos 3, 2 y menos 1, quedaría de esta forma. Y para la segunda operación, cuando el vector tiene componentes 0, 6 y menos 5, nos quedaría esta matriz con este resultado. Y de esa forma entonces ya puedo crear mis funciones anónimas para transformaciones, para operaciones o fórmulas, como fue el caso de la presión hidrostática, el caso del volumen, o para funciones, ya sea de una, dos o más variables, ¿no? Simplemente hay que seguir esta sintaxis. Bueno, espero que el video les haya gustado y les haya servido. Sigan practicando, creando funciones anónimas y viendo cómo están operándose. Saludos y nos seguimos escuchando en un nuevo video.